noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Son las 7 de la noche y nosotros listísimos para empezar con el programa del día de hoy. Y vamos a arrancar con un tema sumamente importante. Nos acompaña el día de hoy la abogada de la señora Keiko Fujimori, la doctora Juliana Loza, que ya está en estudio con nosotros, para hablar de una importante decisión que han tomado. Han pedido que la jueza Elizabeth Arias, que es la que va a ver, que está reemplazando al juez Richard Concepción Carhuancho, no vea el caso que la señora Loza sigue adelante, porque el estudio en el que trabaja la señora Loza en algún momento la patrocinó, la defendió. El caso ya ha sido concluido, pero dado que existe este antecedente, han pedido de alguna manera inhibirse de que sea esta sala la que los juzgue. Estamos con la doctora Loza y con ella hablamos de este tema y además de las críticas y ataques que está recibiendo la señora Arias a raíz de haber recibido este encargo, que hay que decirlo, ella no lo pidió. ¿Cómo está, doctora Loza? Gracias por acompañarnos. Gracias. Sí. Bueno, empecemos un poquito por el tema más general antes de entrar puntualmente al que compete a la decisión que ustedes han tomado. La jueza Elizabeth Arias ha asumido el caso de la señora Fujimori a raíz de que se recusara al juez Richard Concepción Carhuancho. Entendemos que hay una serie de candidatos posibles cuando se recusa un juez, pero nadie sabe muy bien a quién le va a tocar. Así ¿no? es. Entendemos que en la voluntad del señor Abanto, el abogado del señor Yoshiyama, estaba a sacarse, vamos a decirlo con toda seguridad, al juez Carhuancho de encima, porque es un juez que, conocido por su dureza, por trabajar muy cerca, darle mucho la razón a Fiscalía. Sin embargo, han habido muchas críticas y muchos temores, hasta cierto punto justificados, sobre los antecedentes laborales, o los antecedentes sobre todo de los fallos de la señora Arias. Hoy, en cambio, hemos asistido a otro tipo de cuestionamiento. Así es, lamentables. Lamentable. Hemos visto, ha estado circulando en redes sociales, y nosotros esa información no la vamos a reproducir, no vamos a pasar ni una foto ni nada, de una acusación sobre que ella en el 2006 habría participado en una orgía, dice el tuit que está dando vueltas. En realidad, lo que ocurrió es bastante más grave que eso. Así es. Estamos hablando de un hecho ocurrido en el año 2006. Así es. ¿No? Y lo que hubo en las instalaciones del Poder Judicial, entendemos, fue una fiesta y en la que aparentemente ella y otra persona que en ese momento eran muy jóvenes, tenían tan solo 26 años, eran secretarias en el Poder Judicial, habrían sido más bien víctimas y no las que se habían estado divirtiendo, sino que alguien se estaba divirtiendo a costa de ellas. Así es, yo lamento mucho a este tipo de información que está circulando en redes, porque en verdad denigran mucho a una persona, en este caso la condición de mujer, de una magistrada, más allá de que sea magistrada en este caso, ¿no? Y sí, me parece incorrecto que se haya planteado de esa manera la información. Absolutamente contraproducente, porque los fallos de los jueces son conocidos. Y uno tiene derecho a criticar los fallos judiciales, es un derecho incluso constitucional que uno tiene que criticar los fallos, pero el razonamiento judicial, no a la persona. No a la persona. Y vamos a hablar del razonamiento judicial de la jueza Arias y de por qué la señora Loza ha pedido el apartamiento del caso en una decisión que ella toma como abogada. Pero primero vamos a ver cómo se ha solidarizado la Sala de Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios con esta información en particular. Hubo una reunión y escuchamos el pronunciamiento de los miembros de esta Corte. Buenas tardes. Con la anuencia de la señorita presidenta de la Corte Superior Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, los señores jueces especializados de esta Corte Superior queremos expresar a la opinión pública y colectividad en general lo siguiente. Expresamos nuestra preocupación por las últimas publicaciones vertidas en los medios de comunicación y redes sociales que atentan contra la independencia y la dignidad de los jueces especializados de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios. En tal sentido, mostramos nuestro firme rechazo a las mismas y deploramos dichas publicaciones, reafirmando nuestro compromiso con el país a través del servicio de impartición de justicia. Expresamos ello el día de hoy, viernes 18 de enero del año 2019, en la sede
de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios. Hemos querido expresar esto en presencia de los jueces de esta Corte, de jueces especializados de esta Corte Superior. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que me saquen la imagen, me gustaría que hiciéramos hincapié en que detrás de la fiscal, de la jueza Villa Bonilla, que es la presidenta de esta corte, están parados el juez Richard Concepción Carguancho. Ustedes los tienen ahí al lado derecho de la pantalla, al lado de la señora Elizabeth Arias. O sea, si es que queda alguna duda que esto ha indignado a todos los jueces, incluso al juez Carguancho, a quien han separado para que ella lo reemplace en su trabajo, bueno, esto da cuenta de lo grave que es esta tergiversación de la información y esta humillación a una mujer que en su momento tuvo que pasar por un hecho muy desagradable y que no tiene nada que ver con el comportamiento de magistrada del que tiene que dar cuentas en sus resoluciones y de lo que vamos a estar esperando. Pero bueno, ya creo que quedó claro, Juliana, que esto sin duda, exacto, no puede tolerarse. Yo creo que como país nos toca aprender a respetar y en este caso a ser prudentes y racionales en los comentarios. A ninguna mujer, a ninguna persona se le puede tratar como en este caso se le ha tratado indebidamente a la magistrada Elizabeth Arias. Y además, por demás correcta. Para usted es especialmente sensible el tema porque usted también fue víctima de ataques que no tenían nada que ver con su desarrollo profesional, sino ataques personales que tenían que ver con su condición de mujer, ¿no? Sí, por eso, Patricia, yo insisto mucho que como sociedad debemos de aprender a ser tolerantes y a ser respetuosos de nuestras diferencias. Yo creo que sí, podemos tener diferencias. De hecho, es saludable que tengamos diferencias, pero respetando, en este caso, el trato humillante que se le ha dado a la señora magistrada del día de hoy, en verdad, como país, no puede ser posible. Yo creo que no vamos a avanzar si seguimos actuando de esa manera. Para mí ha sido muy duro hoy en día leer, creo que para ti también o para cualquier mujer, leer en redes sociales todo lo que se ha venido diciendo de ella falsamente. Sí, absolutamente desagradable, absolutamente desagradable. Vamos a dejar ese tema hasta acá, pero vamos a hablar sobre la información que ha publicado la señora Loza, que además ha sido remitida también a la sala correspondiente, en la que ustedes han pedido que el proceso judicial que va a seguir la señora Elizabeth Arias que ella se inhiba del caso de Keiko Fujimori. Sí, ¿no es cierto? Nosotras el día de hoy con Keiko, yo le informé porque ayer en la final de la tarde casi se ha designado que la señora magistrada Arias iba a ser la competente para nuestro caso, luego de haberse declarado fundada la recusación al magistrado Concepción Carguancho, pero ya no tuvimos comunicación porque yo salí de Chorrillos 4:30. Hoy le informé temprano y le dije que lo más apropiado y recomendable en aras de que en el año 2010-2011 mi estudio había patrocinado a la magistrada y Keiko coincidió conmigo en que lo más correcto y saludable a fin de evitar, Patricia, cualquier tipo de especulación, porque si algo está manchado este caso es de muchas especulaciones e inferencias en verdad y que nos hacen daño a nosotros. Entonces con Keiko consideramos que lo más saludable y transparente era informar de esto y solicitar la inhibición. Además hay que ser sinceras, esa información es pública. El hecho de que ustedes hayan patrocinado a la señora Arias, que por supuesto no tiene nada de malo ni de incorrecto, se iba a saber, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué exponerse otra vez a un cuestionamiento que iba a abonar en opacar el caso? Ahora, analicemos por qué la señora Arias está ahí. Así es. Recordemos que es el señor Abanto, el abogado del señor Yoshiyama, que por cierto todavía no da la cara a la justicia, el que presentó, porque la ley se lo permite, este recurso de recusación del juez Carguancho por haber adelantado opinión. ¿A ustedes no se les ocurrió presentar la misma figura? En verdad, nosotras con Keiko desde hace 2 semanas estamos abocadas, concentradas a la casación, que ya hoy día la presentamos. Entonces, nosotras en este momento solo estábamos concentradas en el tema de la casación. Recordarás que a Keiko se le confirmó la prisión recientemente, entonces solamente miramos en ese norte, en verdad. Desde luego, sí coincidimos con la postura del doctor Abanto en que aquí había una causal manifiesta de duda de la imparcialidad del señor magistrado Concepción Carguancho y lo correcto era, se hubiera esperado en todo caso que se inhiba, pero bueno, ya se le recusó y se le declaró fundado. El caso Cocoteles es un caso complejo, ¿no es cierto? Sin duda. En el que están además involucradas muchas personas a las que se analiza en este caso. Es decir, la decisión que se tomara con respecto a Carguancho, presentada por Abanto, aunque ustedes no lo hubieran presentado, sí repercute
resulte que a ustedes también les tocó otra juez. Para cualquiera de los 60 y tantos procesados que ya hay hasta este momento, o más quizás, influye, porque el efecto es el mismo. La teoría que se maneja desde quienes no están de acuerdo con la salida de Carguancho es que esto es una manipulación, un complot del lado de la defensa de todos los involucrados en el caso Fujimori para que les toque un juez menos duro, digamos. No, yo descarto eso y en verdad no es lo correcto. De hecho, tú recordarás, yo misma planteé 2 recusaciones en contra del magistrado Concepción Carguancho, porque si algo hemos venido nosotros reclamando aquí, Patricia, es que estábamos ante todo menos ante un juez imparcial. No a raíz del recién de las declaraciones, o sea, ya nosotros hemos pasado por varios procesos de recusación porque consideramos que teníamos, y Keiko lo dijo, recuerdas tú, el día de su alegato final ante el magistrado le dijo que lamentablemente ella no confiaba en él porque todo lo que nos había pasado evidenciaba que estábamos frente a un juez que estaba totalmente parcializado con la postura de la Fiscalía. ¿Un juez antifujimorista diría usted? Yo diría un juez parcializado con la Fiscalía, Patricia. Es lo que yo he percibido en este caso y sí, lamentablemente, en el razonamiento que utilizó en la resolución que impuso en primera instancia la prisión preventiva en Conqueico, marcadamente política. ¿Y por qué en estas supuestas consultas que se le hacen al señor Silva Checa antes de que Keiko fuera presa, prisión preventiva, etcétera, que él dice que son consultas profesionales, hay la recomendación tan temprana de sáquense a Carguancho de encima? No era eso. De hecho, no dice eso. Lo que en el borrador de este, digamos, esquema de trabajo que yo había planteado había una cuestión de competencia entre los juzgados a cargo de acá habían 3 investigaciones, Patricia. Entonces había un análisis de cuestión de competencia, que de hecho fue decisión de competencia que fue rechazada por el magistrado del segundo juzgado de investigación preparatoria. Explíquenos, por favor, a qué se refiere exactamente. Lo que pasa es que aquí habían 2 carpetas, 2 investigaciones donde se investigaban el mismo hecho. El mismo hecho. Campaña presidencial 2011. Cócteles, aportes, ¿no? Así es. Y estaban en juzgados distintos. Y lo que se decía es, no pueden haber 2 investigaciones sobre lo mismo. Entonces, cuestiones en la competencia. Se sometió a cuestionamiento y fue rechazado. No por el doctor Carguancho, por el otro magistrado. Entonces, ¿de qué obstaculización o de qué direccionamiento se puede hablar si por el contrario esa petición en su momento fue rechazada? Entonces no prosperó, digamos. No prosperó. Y no se dice en ningún momento en ese documento, sáquese a Carguancho, busquemos sacar a Carguancho. No. Pero no era un juez muy querido entre la causa que ustedes defendían. Bueno, yo... ¿no? Lo que pasa es un juez que da miedo. O sea, a cualquiera que le diga que va a juzgar Carguancho debe ser como... Es un juez que sí, que lamentablemente sus actuaciones han evidenciado todo, en verdad, a no estar, sino a favor siempre de la Fiscalía. Fue un error que en su momento el juez que determinó también prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia recibiera el respaldo no solo de Keiko, sino de los fujimoristas que se mandaron a hacer hasta polos. Y ahí también era un juez que le jugaba en pared a Fiscalía, ¿no? Porque si bien había motivos para que podía estar motivada la preventiva a los dos, ¿no? Meter a los 2 presos por tanto tiempo cuando venía investigándose el caso y sin que avanzara nada, ¿no? Yo en verdad en ese momento no estaba en el cuadro, pero lo que sí puedo ver es que ha habido de 2 lados, ¿no? A mí me llamó mucho la atención hace 2 días ver en redes una entrevista del señor Gorriti en la cual él reprochaba la actitud del juez Concepción Carguancho y más bien solicitaba que se aparte del conocimiento del caso de los señores Humala. Y la postura ahora es distinta, entonces... Cambian de acuerdo a los escenarios, en todo caso. Y pasa con Saguanay también, ¿no? Hace unas semanas era un héroe por haber dejado a Keiko Fujimori presa. Mira tú, o sea, la semana pasada la sala del doctor Saguanay era de la magistrada León y el magistrado Quispe era correcta. Aplaudió cierto sector porque mantuvo a Keiko en prisión por 36 meses en su decisión. Y hoy en día es una sala mala porque apartó al magistrado Concepción Carguancho del caso. Entonces no se entiende, yo siento que en verdad aquí, insisto, las resoluciones son criticables, ¿no? Porque no pueden gustar a todos, pero cambiar de una semana a otra o de un día a otro, me gustas de acuerdo a lo que estás fallando, no es correcto. A la hora que se le recusa a Carguancho, había 3 posibilidades, 3 jueces distintos que podían tomar el caso. Hay 4 magistrados. 4 magistrados. Sí, 4 despachos, digamos. A uno se le sancionó por la OCMA. Sí. Quedaron 3. Sí. Arias es la que se va ahora. Entonces, en realidad, ustedes sí saben cuáles son las posibilidades con las que están jugando, bueno, ¿no?
quedarían 2 despachos, ¿no? Y tendrían que determinarse en cualquiera de los 2 despachos. Patricia, nosotros interés en alguno de los 2, no. Nosotros lo que queremos es que siempre un magistrado sea imparcial y respete el debido proceso, que es lo que venimos reclamando desde un inicio. Desde un inicio. ¿A usted le afecta personalmente el hecho de que ya no esté Carguancho en esa sala en la medida en que los abogados también estaban siendo comprendidos en una investigación? Sí, de hecho está pendiente la resolución, pero, ¿verdad? Nosotros, insistimos, mi audiencia ya fue, la audiencia ya fue, lo que cabe ahora es pendiente de la resolución, que ya no debiera de darse, porque en verdad, si no existe, no debiera de darse al haberse declarado fundada esta recusación y el apartamiento de por sí. Pero nosotros lo único que queremos es un juez imparcial que analice el caso de acuerdo a lo que hay en el expediente, lo que hay en la carpeta, y no en base a razonamientos ajenos al expediente, que es lo que lamentablemente ha influido mucho aquí y ha gravitado al final con la imposición de la prisión preventiva de Keiko por 36 meses. Casi que esta vez lo que se siente es que fue un gol, o sea, esta vez le ganaron el partido a la Fiscalía. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿esto ha estado solo motivado por las declaraciones inapropiadas de Carguancho o efectivamente se está manejando una estrategia para librar a Keiko Fujimori y a las personas que participaron en el caso de la recepción de aportes de campaña de un juicio justo? No, Patricia, porque nosotros no le hemos puesto el libreto al señor Concepción Carguancho. Nadie lo obligó a declarar, menos a decir lo que el señor dijo, lamentablemente. O sea, yo lamento que un magistrado se exprese de esa manera de un caso en curso que está conociendo. Si hubiera sido un caso ya archivado o un caso que no conoce, pudiera entenderse que pueda ser criticable. Pero en este caso es un caso que él está conociendo, que está analizando y que estamos empezando recién. Va a ser el juez, hubiera sido el juez que en fase intermedia hubiera decidido si pasábamos o no a juicio. Pero ha habido varias críticas sobre cómo se ha dado esta recusación. Por ejemplo, el hecho de que no se convocara a las partes para una audiencia en la que se expusiera la Pero no es posibilidad de necesario. recusación. La ley no exige la convocatoria a audiencia. Y si el fiscal requería ser escuchado, hubiera pedido informar oralmente y no lo hizo. La falta de haber adjuntado pruebas, por ejemplo, ¿no debería ser también una señal de sospecha? No, porque en el escrito donde yo tengo conocimiento se mencionaba el extracto relacionado a la entrevista que supuestamente causaba la afectación a la imparcialidad y además establecía la liga correspondiente para poder ubicar esta información. Recordemos que lo que hacía el juez Carguancho y ahora va a ser la señora, bueno, ya no va a ser, suponemos, la señora Arias, porque esto además a usted se lo tienen que aceptar. Ustedes han pedido la inhibición. Ella es la que decide si se inhibe o no. Así ¿no? es, sí. Nosotros hemos solicitado que se inhiba. En aras de transparencia, Patricia, porque en verdad con Keiko analizamos hoy en día, nosotros lamentamos que si de algo ha estado manchado este caso es de puras especulaciones, puras inferencias, y lo que menos nosotros queremos aquí es que se siga especulando de que algo indebido hay. Hemos sido totalmente transparentes y ahí está la inhibición. ¿Y si ella decide no inhibirse, es probable? Ese es, digamos, en su experiencia, ¿no? Hablemos de la señora Arias en particular. En verdad es que no hay, o sea, por eso nosotros hemos pedido la inhibición a fin de evitar especulaciones y que se pueda dudar. De hecho, Patricia, con todo, disculpa la palabra, el cargamontón que le han hecho por haber fallado en su momento por un control de plazo, diciendo que ya tendría un interés a favor del caso, ya está presionando siquiera, incluso yo lo siento en contra. Porque toda la presión que le hace un magistrado, ¿tú crees que puede actuar, digamos? Me parece interesante porque justo le iba a tocar ese tema. En el momento en que a ella le llega, a ella lo que se le pide, cuando son los jueces de esta fase, lo que ven es que el actuar de fiscalía en su proceso de investigación sea apropiado. Así es, ¿no? Por eso son jueces de garantía. Así es, jueces de garantía, jueces que tienen que ver con toda la fase de instrucción, que tienen que seguir los pasos del fiscal para que no se vulneren derechos, etc. ¿no? Entonces lo que reclamaron Mark Vito y Keiko Fujimori en su momento fue: esto ya tomó demasiado tiempo. Así es. Y una investigación que lleva tanto tiempo se tiene que archivar. No, se tiene que concluir. Y será el fiscal. O se acusa o se archiva. Exacto. No le estaban diciendo archiva. No, termina porque el plazo ya se venció y tú decides, fiscal, si acusas o no acusas. O mejor dicho, si formalizas o no formalizas la investigación. Pero sí quiero aclarar, Patricia, que al momento en el cual la magistrada emite esa resolución, yo no existía en el proceso todavía. No existía. La jueza le da la razón a Mark Vito y a Keiko. No le dice que se archive el caso, pero sí dice: fiscal, termine de una vez lo que está haciendo. Fiscalía apela a la sala superior y la sala dice: no, tiene usted ampliación de plazo y tiene usted la capacidad de cambiar incluso hasta la tipificación. Me parece que se pedía en ese momento que se cambiara crimen organizado para poder... No, de hecho ya había sido adecuado por criminalidad organizada por la Fiscalía.
que fue la que adecuó a la criminalidad organizada. Si a uno que le dieron en su momento un caso para control de plazos, le llega ese caso después, ¿tiene que olvidar todo lo actuado? ¿Cómo funciona? No, eso también, yo he escuchado que dicen, porque ya intervino en un incidente, ya no puede intervenir en ningún otro. No es posible ese razonamiento, Patricia, porque ella solamente en ese caso ha conocido ese aspecto puntual del control de plazo. De hecho, es muy didáctica la... O sea, ya no se le preguntó si es que... Si aquí hay lavado o no hay lavado, si hay criminalidad organizada o no hay criminalidad organizada, si es que se recibió o no un aporte cierto o simulado o falso. En nada de eso. ¿Tenemos razones la ciudadanía para confiar en la señora Arias o en cualquier otro juez? Porque, sí. Porque si uno ve respirar aliviados a los abogados, a la señora Abanto, uno empieza a decir... Pucha, ¿no? O sea, ahora les toca un juez que les va a dar la razón a ellos. No, pero ¿por qué no pensar lo contrario, Patricia? Entonces, nosotros, bajo esa premisa, la ciudadanía va a creer que solamente el magistrado Concepción Carguancho es capaz de hacer justicia en este caso, y hay cientos de magistrados igual de respetables y correctos y que son imparciales. En verdad, nosotros, que nos designen, el juez que nos designe, lo único que siempre vamos a exigir es que respeten el debido proceso y que sean imparciales. O sea, nosotros no tenemos ningún interés aquí en que sea este juez o este, no, sino que sea un fiscal natural, competente e imparcial, sobre todo imparcial. Entre las especulaciones que se dan sobre la nueva cabeza, que la nueva persona, que ya no sabemos si va a ser la señora Arias, que va a dirigir esta investigación preparatoria, muchos se preguntaban si es que se podía pedir que se cambie la prisión preventiva de Keiko Fujimori. ¿Esa es una idea o es un planteamiento que está en la defensa en este momento? Nosotros en este momento nos hemos abocado a la casación, que ya la presentamos. Lo que se ha hablado es que ya mañana, incluso lamentablemente, escuché una conferencia, una entrevista del señor fiscal superior, en el sentido que con esto Keiko va a salir inmediatamente. Es falso, Patricia. O sea, si a lo que se está refiriendo es al cese de la prisión preventiva, no aplica en automático. No es que mañana yo pido cese, se le llevaría ese... No, hay un trámite que tiene que ser analizado y se va a convocar a una audiencia de ser el caso y se tiene que cumplir determinados requisitos para poder pedirlo, y el fiscal podrá o no podrá oponerse y nosotros argumentaremos o no argumentaremos y se decidirá. De acuerdo, tendría que haber un pedido y además un pedido fundamentado. Exacto. Pero, digamos, no está fuera de su radar de defensora de Keiko Fujimori acogerse a esa figura si se diera el caso. Nosotros en ese momento estamos abocadas a la casación, a que la casación suba a la Sala Suprema y en la Corte Suprema esperar justicia. En eso, en verdad, Patricia, nosotros estamos... ¿Cuál es el fundamento de la casación? ¿Cuál es el argumento más fuerte que tienen ahí? Nosotros aquí estamos analizando que se han observado normas procesales, normas constitucionales que tienen que ver con motivación y con el factor de obstaculización de la investigación, que fue el factor por el cual a Keiko se la... Ese ha sido el argumento más fuerte y hay que decirlo... Lo hemos conversado antes, doctora Loza, a usted no le ayuda el contexto. El contexto, llámese por contexto, toda la bancada fujimorista, las declaraciones del señor Tubino. Yo me puedo imaginar perfecto a una persona que defiende a Keiko Fujimori cada vez que un congresista fujimorista abría la boca dentro de unas ganas de meterse debajo de la cama y gritar, ¡guau! No, por favor, cállense de una vez. Pero de hecho el fiscal... hay que reconocer, a esa sala le costó tomar la decisión, se tomaron su tiempo. Sí. Fue una decisión además tomada por unanimidad. Sí. Ojo, ¿no? O sea, sí. Nadie ha recusado a Carguancho, pero no ha dicho que Keiko tiene que salir de la cárcel. Así es. ¿No? O sea, la dejó, más allá de que en la argumentación de las 116 páginas de la resolución que confirma la prisión, nos da la razón en varios puntos. Pero no es endeble la argumentación de Fiscalía con respecto de que hay una obstaculización de la justicia. ¿Qué pueden decir ustedes para que eso no sea tomado en cuenta o para que en un recurso de casación eso sea considerado o sea, que el juez se equivocó? Claro, en el recurso de casación nosotros no entramos porque no se puede a un tema de valoración de pruebas, sino es una cuestión muy técnica, muy formal, ¿no? Muy formal, exacto. Y en base a eso lo hablamos, es una preparación bastante complicada construir una casación. Pero lo que preguntas respecto al razonamiento de la sala penal, del único factor por el cual a Keiko se le mantiene privada de la libertad es la obstaculización basada en la declaración de un testigo protegido. La declaración del testigo protegido número 3, que dice respecto a una reunión en la cual supuestamente se le habría indicado que habría dinero para poder pitufiar y para que envíen a abogados a San Martín. Pero en las argumentaciones del juez y del fiscal están también comprendidas el chat La Botica, la misma forma... Lo descartó. La sala presidida por el magistrado... De acuerdo, eso era parte de la argumentación, pero... se descarta todo lo que es el chat de La Botica,
Se descarta la participación de Keiko como congresista, o sea, se hace respetar el voto de un magistrado. Echada de la botica son comunicaciones privadas, pueden o no estar de acuerdo, pero son comunicaciones privadas que no tienen relación con un acto de supuesto lavado de activos ni nada por el estilo. Se descarta esa cuestión, se descarta el peligro de fuga, que fue más allá de todo argumentado por el juez Concepción Carguancho también, ¿no? Ahora, ustedes van a casación, ¿cuánto tiempo deberían tener una respuesta? Porque los recursos de casación pueden demorar mucho también. Sí. De hecho, a Inostroza una de las primeras razones por las cuales se le criticó fue porque aceleró un recurso de casación en favor de Keiko Fujimori, o aparentemente habría acelerado un recurso de casación. Lo cual no era cierto, ¿no? Porque el Código Procesal Penal, si en algo se caracteriza, es porque tiene plazos y muy cortos, muy rápidos. También por algo se la caracteriza nuestra justicia es que los plazos, sí, en los plazos se surran, sí, ¿no? Pero el nuevo código sí es muy estricto en eso. Y en buena onda, porque ahora, Patricia, antes te convocaban a una audiencia a las 9 de la mañana y empezaba a las 11, 12 del día, 1 de la tarde. Hoy en día a las 9 tú ves al juez sentado, toca la campana y dice, filmado en audio, y empezó. Mínimo, ¿no? Lo mínimo que podemos Por esperar, respeto, ¿no? a todos. Y ahora televisados incluso. Entonces, yo creo que eso es favorable para nosotros como país. Y de acuerdo con el plazo establecido, ¿deberían tener ustedes una respuesta? Esperamos que la próxima semana, a inicios o si no máximo, a inicios de la subsiguiente. Agotada esa instancia, imaginemos que no les dan la razón, ¿qué les queda? La vía constitucional. La vía constitucional. Siempre habilitada. Como terminaron, como siguió la misma ruta que siguió el caso Humala. Así es. ¿No? Sí. Por decirlo así. Es otra de la vía que tendríamos habilitada. Pero esperemos terminar favorablemente con un pronunciamiento saludable en la Corte Suprema. Para regresar a pedido de prisión, a que se retire la prisión preventiva, tendrían que tener una nueva prueba fuerte, ¿no? Que cambie la decisión del... Sí, el Código Procesal Penal exige que para solicitar el cese de la prisión preventiva nuevos elementos de convicción que hagan variar esa situación. Por eso te decía que no es en automático. No, ni tan fácil. Nuevos elementos de convicción es algo que tiene que ser consistente. No sé, ¿no? Así es. Entonces... me imagino que, no sé, probar que a un juez le pagaron, cosas como esas podrían ser elementos convincentes para que se dé marcha atrás con una resolución, además sustentada en 2 salas distintas, ¿no? En 2 salas. Entonces, todavía recién estamos empezando en esta batalla nuevamente. De hecho, a nosotros nos decepcionó la resolución en el fallo de la Sala Superior, pero nos ha fortalecido en seguir avanzando en búsqueda de la justicia para Keiko y que logre la libertad. Una pregunta que no sé si pueda tener respuesta, señora Loza. ¿No les hizo más daño al final todo este tema alrededor del fiscal de la Nación y el intento de sacar a los fiscales Pérez y Vela de los casos que estaban viendo? ¿No terminó abonando, por lo menos en opinión pública, en la idea de que siempre se buscaba blindar a Keiko Fujimori? Es un hecho lamentable, te digo como ciudadana, que estos factores sociales terminen a veces influyendo en una decisión judicial. A mí no me consta que haya influido, ¿no? Haría mal yo en decirte si ha influido o no, pero la presión que hubo al respecto, sin duda, pues, ponte en el lugar de un magistrado que tiene a todo un país marchando por algo que considera válido, más allá que, en mi caso, yo considero que no lo es. Aquí no ha habido ningún blindaje, pero bueno, es lo que cierto sector impulsa y dice y están allí. O sea, yo respeto mucho que las personas marchen, es saludable que reclamen sus derechos, es derecho, en verdad, de uno, ¿no? Pero lo que sí yo reprocho es que exista mucha presión política, mediática y ahora social. A veces, o sea, últimamente estamos teniendo fiscales que están convocando a marchas. Entonces, yo no sé a qué nivel de justicia saludable podamos llegar con esos criterios. Ahora, siempre diferenciar que el juez tiene que ser imparcial, pero el fiscal sí tiene que empujar su causa, ¿no? Ahí hay un factor, Patricia, también importante. Si bien el fiscal no le existe el deber de ser imparcial, pero sí a ser objetivo, porque el Código Procesal Penal establece y le reconoce el deber del fiscal de ser objetivo en su investigación y buscar elementos de cargo y de descargo. Claro, no puede acusar por cualquier cosa ni porque le cae mal, ¿no? Pero los pronunciamientos últimos del fiscal provincial y el superior, yo no sé, a mí me queda más claro que ya nos quieren ver condenados a todos. Bueno, es su trabajo, ¿eh? También es parte de su trabajo. Si ellos creen que hay un delito y que están recibiendo pruebas al respecto, tienen que empujar su causa. Pero ¿no? Tienen que ver en amplio, no solamente en un ámbito de reproche. Les asiste el deber de ser objetivos, ver pruebas de cargo y de descargo. Y ¿ustedes consideran que hubiera, digamos, les hubiera gustado que se quedaran fuera del caso el señor Pérez y el señor Vela? Patricia, nosotros aquí estamos convencidos del caso en sí.
no se trata de personas. Por eso insisto mucho yo, o sea, lo único que nosotros queremos es un juez, llámese como se llame, sea quien sea, pero que sea imparcial. Igual, y en caso de un fiscal, que sea un fiscal objetivo. Muy bien, señora Loza, vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre. De todas maneras, creo que es saludable el pedir que la juez se inhiba en este contexto, lo tenemos que entender así, además. Vamos a dejar las teorías conspirativas por un rato y tratar de atenernos a los hechos. Sí. Y en caso de la señora se inhiba, veremos quiénes son sus posibles reemplazos y a seguir adelante, tanto con el trabajo, los jueces con su trabajo, los fiscales con su trabajo, los abogados con su trabajo. Le agradecemos su presencia esta noche. Patricia. Y por darnos esta entrevista y todas las aclaraciones necesarias. Bueno, ya escucharon ustedes la versión de la abogada de la señora Keiko Fujimori explicando por qué se ha tomado esta decisión y rechazando, como lo estamos haciendo todos los peruanos, creo, la vejación y la humillación a la que se ha sometido injusta e innecesariamente a la juez, señora Elizabeth Arias. Vámonos rápidamente a una pausa. Regresamos con nuestros invitados para comentar las noticias más importantes del día de hoy.